Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos suscriptores y amigos. Mi nombre es Gregory Jaspe y sean bienvenidos a mi canal Gregory JJD. Bueno, en el episodio de hoy les estaré comentando acerca de una plataforma que les permite a ustedes enviar dinero, enviar y recibir dinero dentro de Latinoamérica llamada Wise. Esta es una plataforma que es muy diversa, que les va a permitir a ustedes recibir, tanto guardar dinero como recibir dinero dentro de billeteras, transferencias entre cuentas dentro de Latinoamérica. ¿Ok? Esta plataforma es muy resaltante porque es una de las más usadas es una de las más usadas dentro de Latinoamérica ahorita y se está expandiendo a otros países, sobre todo en Europa. En este video les voy a estar comentando sobre la plataforma y les voy a estar comentando, me voy a ir directamente a cómo nosotros podemos registrarnos dentro de la plataforma, pero vamos a hacer dos registros. Yo quiero irme directamente hacia los venezolanos, ¿verdad? A cómo los venezolanos pueden registrarse dentro de la plataforma y la parte de los países de Latinoamérica, cómo podemos registrarnos dentro de la plataforma. Ok, me voy a enfocar dentro de los venezolanos, todo lo que son los procedimientos que deben ellos hacer y las personas que están dentro de Latinoamérica, en los países de Latinoamérica, cuáles son los procedimientos que deben hacer este tipo de personas. Ok, vamos a empezar entonces el paso a paso. Vamos a darles el paso a paso de cómo es el procedimiento en la plataforma. Me enfoco dentro de Venezuela, para los venezolanos. Para los venezolanos necesitan usar un VPN. ¿Ok? Este VPN puede ser dos tipos de VPN que yo utilizo. ¿Ok? Yo utilizo uno gratis y uno que es pago. ¿Ok? Yo recomiendo estos dos. Se los dejo estos dos. Uno que es totalmente gratis, que se llama VPN LAN, que se lo coloco acá. Acá lo tienen, VPN LAN y VPN Surcha. ¿Ok? Aquí lo tienen. Aquí se los pongo para que lo vean. En el caso de los demás países de Latinoamérica no necesitan utilizar VPN. Seguimos entonces, para el proceso de descarga de la aplicación. Obviamente para los venezolanos necesitan activar el VPN, llámese la o llámese Sucha, antes de hacer el proceso de descarga de esta aplicación. Ok, esta aplicación la pueden hacer, en el caso de los venezolanos, la pueden hacer por Play Store o la pueden hacer por Apostor también. Apostor, que también es la plataforma que les permite a ustedes bajarle las aplicaciones. Para el caso de Latinoamérica, no, simplemente ustedes entran a Play Store, descargan la aplicación por allí y la descargan en cualquiera de sus países de residencia. ¿Ok? Ahora, como nosotros para el proceso de registro, para el caso de los venezolanos, necesitan tener un correo principal. Ustedes escogen cualquier correo principal que tengan y lo colocan allí en la plataforma. Para el caso de Latinoamérica, puede ser cualquier correo que tengan, no hay problema allí. Ahora, ¿cuál es el tipo de cuenta que ustedes van a utilizar? En el caso de los venezolanos, cualquier tipo de cuenta, sea personal o eh, sea, sea de negocios. En el caso de las personas de Latinoamérica, pueden utilizar cualquier cuenta, sea personal o sea negocio. Yo sugiero para los venezolanos que utilicen una cuenta personal preferiblemente. Ahora vamos a pasar al país que ustedes van a colocar allí. En el caso de los venezolanos, obviamente ustedes tienen que colocar un país donde tengan doble nacionalidad, en primera secuencia, doble nacionalidad, donde tengan algún pariente muy cercano, un amigo muy cercano, ¿okay? Que ustedes tengan siempre contacto frecuente con esa persona, deben colocarlo allí también, ¿ok? Colocar ese país, ¿ok? El primer lugar deben colocar el país de la doble nacionalidad, ¿ok? Es importante destacar que para este video que estoy haciendo,
es importante que, que los venezolanos que tengan este beneficio de la doble nacionalidad, este video es para ustedes. Este video es para enfocarme directamente para aquellos venezolanos que tienen ese beneficio de esa doble nacionalidad. ¿Ok? Entonces, es importante que este video sepan ustedes que las personas que tengan este beneficio lo aprovechen. Para el caso de Latinoamérica no hay problema. En el caso de Latinoamérica pueden utilizar cualquier, el país que ustedes tengan de residencia. No hay ningún problema allí. Entonces me finco en la parte de los venezolanos porque allí ustedes con su doble nacionalidad y teniendo algún pariente muy cercano, teniendo algún amigo muy cercano en ese país donde tienen esa doble nacionalidad, podemos trabajar mejor la aplicación que es la aplicación o la plataforma de Wise, que es el video de hoy. Ok, seguimos entonces explicándoles. Vamos acá. Ahora vamos a adicionar un teléfono, un número telefónico. Para el caso de los venezolanos, el número telefónico que van a adicionar allí es el número telefónico por la cual ustedes tengan algún pariente muy cercano o algún amigo que ustedes llamen frecuentemente o que se comunique casi todos los días con esa persona, o simplemente ustedes, si no tienen alguna persona allí, simplemente de ese país, de esa doble nacionalidad, entonces ustedes van a comprar una línea telefónica, ¿verdad? Del país donde ustedes tienen esa doble nacionalidad, no de cualquier país. Ok, entonces la línea telefónica van a comprar aquí en Skip. Allí en esta plataforma ustedes van a comprar esa línea para que ustedes la anexen allí. En el caso de los demás países de Latinoamérica, simplemente ustedes colocan el código de área y el número y ahí les va a aparecer dentro de la aplicación de Wise, ahí les va a aparecer el país de su procedencia y allí van a colocar los datos del número y listo, señores, más nada. Seguidamente ustedes van a colocar una contraseña. ¿Okay? Esta contraseña va con mayúsculas y minúsculas. Tanto para los venezolanos en la aplicación de Wise van a colocar igualitos su contraseña con mayúsculas y minúsculas. Y igualmente la parte de Latinoamérica también van a colocar su contraseña igual, con mayúscula y minúscula. Una contraseña variable. Seguimos entonces. Ahora, para el proceso de solicitar la tarjeta. ¿Cómo solicitamos la tarjeta de Wise? Para el proceso de solicitarla, en el caso de los venezolanos, ustedes la van a solicitar porque ustedes la van a enviar a la dirección de ese amigo, de esa persona muy cercana que tiene, sobre todo y principalmente tiene que ser la dirección de ese país donde ustedes tienen esa doble nacionalidad para enviarlo allí a esa dirección de ese pariente, de ese amigo muy cercano y que ese pariente les reciba la tarjeta para luego posteriormente enviársela a Venezuela. En el caso de Latinoamérica, ustedes no hay problema, ustedes pueden solicitarla. La tarjeta viene de Estados Unidos y la solicitan sin ningún problema dentro de la plataforma. Para el proceso de recarga de la tarjeta para Venezuela, perdón. Para Venezuela, ustedes simplemente lo que van a hacer es que se van a ir a la plataforma de AirTM, se la dejo acá, AirTM, y allí ustedes van a hacer el proceso de recarga. Ustedes van a recargar en la nube de AirTM. Si ustedes no saben, no han hecho el proceso de registro de AirTM, se los recomiendo que lo hagan para que puedan manejar esta plataforma sin ningún problema, tanto los venezolanos como la parte de los países de Latinoamérica. Cualquiera de las dos situaciones es importante que lo hagan. Entonces, llegan y van a recargar a través de los sistemas intercambiarios de cada uno de sus países, tanto Venezuela como en el caso de Latinoamérica. Ustedes van a recargar, llegan a la nube, van a recargar en sistema bancario de cada uno de estos países, llámese en este caso Venezuela o llámese los otros países que están, recargan
y simplemente entonces recargan el TIEN en la nube y luego van a pasar ese saldo, se lo van a pasar a la tarjeta o a la plataforma de Wise. ¿Ok? Entonces así sucesivamente, en ambos casos es válido, en ambos casos se puede hacer sin ningún problema. Para el proceso de verificación del correo, tanto Venezuela. En el caso de los venezolanos, el correo se hace de la siguiente manera. A ustedes le van a mandar un correo, ¿verdad? O perdón, le van a mandar un código a ese correo que ustedes colocaron allí. Ese código precisamente para hacer ese proceso de verificación, los venezolanos tienen que haber activado la VPN, el VPN, bien sea VPN LAC o Sucha, haberlo activado antes para hacer todos estos procesos de verificación, porque ahí les va a llegar, dentro del correo les va a llegar un número y ese número tienen que validarlo dentro de la plataforma de Wise. ¿Ok? En el caso de Latinoamérica, muy sencillo. Ustedes no tienen que simplemente verifican y ya no tienen que hacer mucho proceso. Es muy sencillo. En el caso de, para hacerla, después que ustedes hagan este proceso de verificación del correo, seguidamente ustedes les van a aparecer unas preguntas para el proceso de registro también, que dice qué tipo de moneda vamos a utilizar o qué tipo de moneda ustedes van a utilizar. Tanto para Venezuela, ustedes van a colocar que ustedes van a utilizar la moneda en euros, ¿verdad? Tanto en euros como en dólares. Pueden utilizar cualquiera de las dos, ¿ok? Dependiendo del interés de ustedes. En el caso de Latinoamérica, igualito. Pueden utilizar cualquiera de las dos monedas, tanto euros o dólares, ¿ok? Una de las dos, cualquiera de las dos ustedes pueden utilizar y entonces es de acuerdo al interés de ustedes. Ahora, para el proceso de dirección, ustedes van a colocar en la dirección. ¿Cómo va a ser esta dirección? La dirección que ustedes van a colocar allí es muy importante porque ahí les van a llegar los datos, o sea, ahí va a llegar la tarjeta por la cual ustedes solicitaron, ¿verdad? Que es la tarjeta de Wise. Debe ser obviamente la dirección de ese país, en el caso de los venezolanos, de ese país que ustedes colocaron, que tienen esa doble nacionalidad, o que ese país que tengan el amigo muy allegado, o el familiar muy allegado allí. Ese es el país que ustedes van a colocar, no cualquier país dentro de la dirección, ¿ok? Es muy importante para el caso de los venezolanos, pendiente con eso. En el caso de la parte de los países de América Latina, no hay problema. Ustedes colocan el país de su residencia, el país donde ustedes viven, y ahí pueden hacer el proceso tranquilamente. Ok, seguidamente entonces viene el proceso de uso y condiciones de la plataforma de Wise. Ahí donde Wise les va a explicar a ustedes cuáles son los usos, las condiciones, los beneficios, cuáles son los impuestos que tienen que pagar, cuáles son las comisiones que tienen que pagar frecuentemente, cuáles las comisiones tanto por transferencia como por este, recibir dinero, etcétera, dependiendo la cantidad, dependiendo la hora del día, dependiendo ciertas condiciones, que ellos le van a poner las condiciones allí y les van a colocar ciertas cosas de uso, ciertas restricciones que van a tener. Entonces después viene lo que es el propósito de la cuenta de Wise. Ustedes, tanto para Venezuela, ustedes tienen que formularles a Wise cuál es el propósito de la cuenta. Si es una cuenta que ustedes necesitan para ahorrar, si es una cuenta para hacer simplemente para hacer un negocio específico, ustedes tienen que especificarla. En el caso de los venezolanos, les sugiero que coloquen que ustedes van a recibir un dinero en dólares dentro de esta cuenta. Simplemente van a hacer es recibir dinero en dólares, ¿ok? En el caso de Latinoamérica no hay problema, ustedes pueden tener libre elección dentro de lo que ustedes vayan a colocar allí. Ahora vamos a la parte importantísima y que en este video se los aclaro muy bien tanto para los venezolanos como para la parte de Latinoamérica, los países latinos, es la parte de la verificación de la cuenta. Para los venezolanos ustedes pueden verificar la cuenta, por eso es muy importante que tuviesen una dirección o tuviesen un lugar donde enviar la tarjeta, porque eso iba a influir tanto en la parte de la verificación de la cuenta, porque es aquí donde ustedes tienen que enviar un documento, sea cédula de identidad, sea pasaporte vigente, cualquiera de los dos documentos, cédula o pasaporte vigente, enviarlo escaneado a la plataforma de Wise. Igualmente tienen para el proceso de verificación enviar
lo que es el rostro. Tienen que enviar una captura de rostro, que eso se los va a colocar a ustedes cuando se metan dentro de la plataforma. Obviamente, antes de meterse en la plataforma, ustedes tienen que colocar el VPN, activar el VPN para el caso de Venezuela, activarlo en el país donde ustedes eligieron con esa doble nacionalidad, ¿verdad? Que tengan, y para poder enviar los procesos de verificación. En el caso de Latinoamérica pueden hacer tres, pueden enviar cualquiera de estos tres documentos que les voy a mencionar, bien sea cédula de identidad vigente, pasaporte vigente o licencia. Cualquiera de los tres pueden enviar uno de los tres, y el rostro capturado bien claramente, que se vea la imagen clara, y entonces ahí ya tienen lo que es el proceso de verificación. Ok, en el caso ese es el caso de proceso de verificación. En el caso de los venezolanos, cuando ustedes se metan constantemente a la plataforma, ustedes tienen que, la plataforma les va a enviar un código al número telefónico que ustedes verificaron ahí, que ustedes registraron. Le van a enviar un código. Ese código lo tienen que estar tienen que estar activando el VPN para poder acceder a ese código. Que cada vez que ustedes se metan al sistema, tienen que tener el VPN activado. El VPN activado. En el caso de Latinoamérica, ustedes no tienen ningún problema. Ustedes simplemente les va a llegar su código de verificación cada vez que entren a la plataforma, sin ningún problema. Ustedes verifican y listo. No tienen ningún problema. Lo ponen allí, verifican ese código ese código dentro de su teléfono móvil y listo, sin ningún problema allí. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí en este video les quería aclarar estas dos variables, estas dos vertientes, en lo que podemos, estas dos vertientes que podemos hacer cuando nosotros creamos una cuenta de Wise, tanto para los venezolanos, cuáles son esos requisitos que le piden, tanto para los países de América Latina, ¿verdad? En general. Entonces, esto es lo que quería aclarar en cuanto a cómo son los procedimientos, los pasos a seguir para poder abrir una cuenta en la plataforma de Wise, que le va a permitir a ustedes enviar y recibir dinero en casi más de 170 países, y pueden trabajar con más de 50 monedas o 50 monedas a nivel internacional internamente dentro de la plataforma. O sea que es increíble lo que podemos hacer dentro de Wise. Así que aprovechen esta plataforma que se está expandiendo cada vez y cada día más. Así que bueno, cualquier duda, señores, siempre lo digo, cualquier duda, cualquier opinión, cualquier situación que ustedes no entiendan, háganmelo saber aquí en los comentarios. Suscríbanse aquí a mi canal y denle clic aquí a la campanita para que les notifique cuando les llegue otro video mío. Así que más que decir, señores, simplemente me despido de ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad y se les quiere. Bye.